vamos a hablar sobre los gases ideales, pero antes de hablar sobre los gases ideales vamos a recordar un poquito de lo que aprendimos anteriormente sobre los estados de la materia. En el año anterior vimos que actualmente se habla de al menos 5 estados de la materia, pero que los que se encuentran cotidianamente en la corteza terrestre son sólido, líquido y gaseoso. Los definimos a nivel macroscópico de acuerdo a si tenían forma y volumen definidos. El sólido tiene forma y volumen definido. El líquido tiene volumen definido pero no tiene forma definida, o sea, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Y el gaseoso no tiene ni forma ni volumen definido. Tanto la forma como el volumen dependen del recipiente que los contiene. También hablamos de ellos a nivel microscópico. Mencionamos que las partículas que conforman un sólido se encuentran juntas y que su movimiento es pequeño, muchas veces simplemente vibraciones, pero sí existe un movimiento de las partículas que conforman un sólido. En ocasiones, las partículas que conforman un sólido están ordenadas de una forma definida, ahí hablamos cuando son sólidos cristalinos. También podemos encontrar que las partículas no siguen un orden definido y en esos casos nos referimos generalmente a los sólidos amorfos. Los líquidos generalmente están formados por partículas que se encuentran más separadas entre sí y además estas presentan un movimiento continuo. Debido a estas razones que los líquidos adoptan siempre el volumen del recipiente que los contiene. Ahora vamos a centrarnos en el estado que es el protagonista de este video, que es el estado gaseoso. En el estado gaseoso las partículas se encuentran muy distantes entre sí, moviéndose aleatoriamente, generalmente a velocidades muy elevadas. En los tres estados, nosotros decimos que la temperatura suele estar relacionada con el movimiento de las partículas que conforman un material y solamente cuando están en el cero absoluto se puede decir que las partículas están totalmente quietas. Y ese cero absoluto equivale a menos 273 grados centígrados, o lo mismo que decir que es 0 Kelvin. Ahora hablaremos sobre la teoría cinético-molecular, específicamente de los gases. Esta fue desarrollada en el siglo XIX y busca explicar el comportamiento de los gases mediante unas leyes que veremos en videos posteriores. En el siglo XIX, cuando postularon la teoría cinético-molecular de los gases, comenzaron con lo que se denominó gas ideal. Es un gas que cumple unos postulados que vamos a enumerar a continuación y que mediante este modelo se explica el comportamiento de un buen número de gases. Sin embargo, a nivel universitario, muchos de ustedes van a ver después diferentes modelos para explicar los gases reales, ya que este modelo de gas ideal tiene algunas limitaciones que les explicaré más adelante. El primer postulado que se debe cumplir para que se considere un gas ideal es que un gas ideal siempre está formado por un gran número de partículas que se encuentran muy distanciadas entre sí comparados con el tamaño de las partículas mismas. Es decir, que siempre para que sea un gas ideal debe haber una gran distancia entre las diferentes partículas que conforman el gas. Cuando un gas está muy comprimido, es decir, que el recipiente que lo contiene es pequeño para la cantidad de partículas y la distancia se hace corta entre ellas, deja de comportarse como un gas ideal, porque, como vimos en años anteriores, las partículas están conformadas por cargas positivas y cargas negativas. Eso hace que las moléculas que conforman un gas puedan sentir atracción o repulsión entre ellas, y esto afectaría al movimiento de las mismas. El segundo postulado dice que las partículas se encuentran en un movimiento continuo, rápido y aleatorio, es decir, que todas las partículas del gas se están moviendo constantemente, por lo tanto poseen energía cinética. Este postulado es importante porque, si se fijan, nos están hablando del movimiento, que anteriormente dijimos que la temperatura está directamente relacionado con el mismo. Por lo tanto, a medida que bajamos la temperatura, las partículas que conforman un gas van a moverse cada vez más lento. Por esta razón es que el modelo de gas ideal no se aplica a gases que se encuentran a bajas temperaturas, ya que el movimiento de estas partículas ya deja de ser lo suficientemente rápido para que se pueda considerar un gas ideal. El tercer postulado de la teoría cinética de los gases ideales es que los choques entre las partículas del gas y el recipiente son elásticos, es decir, que cuando una partícula choca con otra, se devuelve a la misma velocidad a la que venían, es decir, que no se pierde energía en el choque. También cuando una partícula choca con el recipiente,
Para que esto se cumpla es importante que las partículas no sientan ninguna atracción o repulsión entre ellas, ya que si existe algún fenómeno de atracción o repulsión podría hacer que los choques entre los mismas no sean elásticos. El siguiente postulado está relacionado con lo que ya explicamos anteriormente, que tiene que ver con la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía cinética. Ahora, el último postulado, sobre el cual trabajaremos los siguientes videos, dice que su comportamiento varía en función de la temperatura, el volumen, la presión y la cantidad del gas, que la expresamos con la letra N mayúscula porque hace referencia al número de moles de acuerdo a la ecuación de los gases ideales, ecuación que veremos más adelante. Esto es todo para este video. En los próximos videos estaré explicando las diferentes leyes que explican el comportamiento de los gases ideales hasta llegar a la ecuación general que explica su comportamiento. Y haremos varios ejercicios por cada ley.